Bien, la clase pasada arrancamos justificando la necesidad de introducir un elemento que nos permita alimentar una antena como esta, que es un dipolo, a través de una línea que llamamos desbalanceada. Pues inicialmente desbalanceada porque no es simétrica completamente, y dos, porque en un régimen de desempeño usual no está garantizado que la corriente del conductor exterior cancele exactamente la del conductor interior. Ese desbalance causa problemas tanto desde el punto de vista del campo radiado, porque mientras que esta corriente IC interna se cancela con esta y no produce en campo afuera, esta es una corriente que no está desbalanceada, es decir, produce un efecto neto, y nosotros vamos a ver un patrón de radiación distorsionado. Ese es un primer efecto. El segundo efecto lo vemos aquí en nuestro circuito de alimentación, porque pues depende críticamente de cómo está construido lo que va a suceder allí cuando usted tiene dos terminales que básicamente exigen niveles de corriente diferentes. Entonces, vamos a exponer aquí el balón, llamémoslo pues doblado. La idea básica es evitar el surgimiento de esas corrientes allí desbalanceadas que ustedes ven, pues son debidas a interacción entre las corrientes de radiación que tenemos aquí en los brazos de la antena y el conductor. ¿Cómo funciona este elemento? Aquí básicamente lo que nosotros buscamos es construir una línea de transmisión adicional. Si ustedes ven, la línea de alimentación es una línea coaxial, pero el exterior del coaxial se puede considerar como otra línea de transmisión, donde la onda se propaga por el exterior. Entonces aquí se agrega el elemento, pues un elemento similar que se comporta básicamente como el segundo elemento de una línea de hilos paralelos, y entonces las corrientes que se induzcan aquí van a aparecer aquí pues por la operación balanceada de esta nueva línea de transmisión. Ahora, la provisión adicional es garantizar que en el punto más cercano a la antena dipolo, que es donde se inducen las corrientes más fuertes, esa nueva línea de transmisión de hilos paralelos presente la impedancia más grande posible, y eso se logra pues haciendo que esta longitud sea lambda cuartos y conectando en corto este extremo contrario. Si nosotros recordamos, pues desde el punto de vista de esta línea exterior, cuando nosotros nos desplazamos lambda cuartos hacia atrás respecto al corto, aquí encontramos una impedancia de entrada muy grande, y eso hace que la corriente inducida en estos elementos pues sea muy pequeña. Y aún las corrientes que se inducen pues van a estar de alguna manera equilibradas por la presencia de ese hilo que es muy similar en construcción al exterior del cable coaxial. ¿Sí? Entonces esa es la idea de base del balón, ¿no? Uno tendría allí otras posibilidades, ¿sí? Similares, pero el concepto siempre es tratar de evitar pues que existan esas corrientes desbalanceadas. Aquí otra posibilidad para la realización de un balón es a través de un transformador, donde pues ese transformador nos evita en modo natural esa corriente desbalanceada que aparece en este terminal como resultado de la interacción con los hilos arriba, ¿no? Entonces aquí uno que debe tener en cuenta pues el hecho de que el transformador modifica normalmente la impedancia de la carga, de manera que pues cuando tenemos aquí este transformador con una cierta relación de vueltas, pues uno va a percibir aquí una impedancia diferente. Entonces es uno de los aspectos a tener en cuenta allí, cómo la configuración pues nos va a modificar la impedancia de entrada allí. Bien, hay muchas realizaciones, ¿no? Digamos que estas dos son las más claras conceptualmente hablando, pero pues en situaciones específicas uno emplea otras que podrían ser más apropiadas, ¿no? Hay realizaciones, por ejemplo, en forma de circuito impreso, es decir, usando líneas de transmisión tipo microcinta, se hacen inserciones geométricas y demás, pero pues esas no las vamos a ver. La idea es pues tener claro cuál es la posible causa de un mal desempeño cuando ustedes quieren alimentar una antena balanceada con una línea coaxial allí. Bien. Aquí tenemos ahora un ejercicio que ustedes van a hacer allí. Básicamente la idea es usar las curvas que están allí en las diapositivas. Tenemos un dipolo que debe operar a 1800 MHz. Se les da aquí el radio del conductor, ¿sí? Entonces uno calcula las dimensiones pues con base en las curvas, ¿no? Sabemos que la longitud resonante
es aproximadamente 0.49 o 0.48. Entonces a partir de ahí uno se calcula cuál es la longitud que debe tener el dipolo, cuál es su diámetro, su radio, y a partir de las curvas podemos también obtener la impedancia de entrada, que nos permitirá luego calcular la pérdida de retorno allí. Y esto es para estimar cuál es el desempeño de una antena dipolo genérica cuando ustedes usan un cable coaxial estándar de 50 ohms o un cable pues estándar en general de 50 ohms, ¿sí? Es decir, en general no es necesario, y es una de las cosas que ustedes van a ver allí, no es necesario proporcionar un medio de acople de impedancia entre el dipolo, que tiene 73 ohms, y una línea de 50, porque ya el coeficiente de reflexión es bastante bajo, o en este caso la pérdida de retorno es bastante alta. Bien, entonces pues eso también facilita mucho la utilización de este tipo de antenas. Bueno, hay muchos aspectos adicionales para tratar sobre los dipolos. Sí, uno de los que no vimos es, por ejemplo, cómo se opera o cómo se diseña un dipolo cuando está en cercanía de un plano de tierra, que a veces pues es necesario, ¿no? Entonces eso lo vamos a ver ya cuando presentemos unos diseños específicos aquí. Pero por ahora pues hay que tener en cuenta que en general uno debe considerar la interacción de la antena con su entorno, ya sea que tengamos un plano metálico grande o que estemos en cercanía de un muro o en cercanía del suelo, ¿no? Todos esos elementos hay que considerarlos, y por eso es importante usar elementos o programas de simulación allí. Pregunta. ¿En este? No, aquí fíjese que el dipolo es este, ¿no? Y esta es nuestra línea coaxial de alimentación. Entonces lo que se está haciendo es agregar este tubo, llamémoslo, que es el simétrico de este. Y la idea es, por un lado, simetrizar las corrientes, es decir, que cualquier corriente que se induzca en este se va a inducir aquí en dirección contraria. Y por otro lado, esta línea de hilos paralelos que se configura en el exterior de esos dos cables, de esos dos conductores, está terminada en cortocircuito exactamente lambda cuartos atrás del punto de contacto con el dipolo. Entonces eso nos va a permitir pues que la impedancia de entrada vista desde este punto sea muy grande, y por tanto la corriente aquí en este punto va a ser pequeña. Entonces básicamente estamos aliviando el problema en la zona más crítica, que es aquí, porque estando más cerca de este punto de las corrientes más fuertes en la antena, pues ahí se inducirían las corrientes más fuertes. Si recordemos que en el dipolo pues uno tiene una corriente que es máxima en el centro. Es decir, que estos son las fuentes más fuertes de radiación allí, y por tanto van a inducir corrientes más fuertes en su cercanía. Bueno, entonces ese es el primer tipo de antena filar. Tenemos lo que sería el elemento dual, que es la antena tipo loop. La antena tipo loop pues se inicia analizando en modo similar a la antena dipolo. Lo que pasa es que en este caso tenemos una línea terminada en cortocircuito. Por la misma razón que discutíamos en el dipolo, pues en estado normal esta línea de transmisión terminada en cortocircuito es un radiador muy pobre. Simplemente las corrientes pueden ser muy fuertes aquí, pero para cada corriente existe su antisimétrica, y esa cancela su campo generado. Entonces aquí la modificación que uno inserta es pues separar la parte final de la línea de transmisión, es decir, separar esos hilos de manera que uno puede pues tener una figura como la que tenemos aquí, una circunferencia. No es la única, se pueden hacer loops cuadrados de forma poligonal arbitraria, pero vamos a arrancar por esta. Por simetría nos permite hacer un análisis más sencillo. Bien. Ustedes ven allí que pues de manera similar a como teníamos en la antena tipo dipolo, pues mientras que aquí teníamos estas corrientes, aquí fíjense que la corriente es muy intensa en este punto, ¿sí? Cuando nosotros practicamos esta deformación, entonces sucede que vamos a tener una corriente muy grande aquí, ¿sí? Depende de donde hagamos este doblez, podríamos tener, por ejemplo, que la corriente en este punto también va en esta dirección. Fíjense que para que suceda esto, básicamente este segmento debería equivaler
debe tener una longitud eléctrica de 180 grados, ¿no es cierto? Porque la corriente está cambiando de dirección. Entonces vamos a considerar ese caso como el básico para justificar el mecanismo de radiación de esta antena tipo loop, y es que bajo esta circunstancia estas corrientes ya no se cancelan sino que se refuerzan, sobre todo si estamos mirando en dirección normal a la diapositiva. Esas dos corrientes generan campos que se superponen constructivamente, ¿sí? Bien, si no estamos considerando un alargamiento tan o una deformación tan grande, es decir, que esto ya no es 180 grados, entonces de todos modos podemos tener aquí un mecanismo de radiación, incluso si la deformación es pequeña, entonces tendríamos una corriente que básicamente no se desfasa mucho al ir en esta dirección, pero la diferencia de fase que tenemos, es decir, cuando estamos observando por ejemplo en la dirección, en una dirección en el plano del loop, este pequeño desfase que tenemos aquí causa que la interferencia destructiva no sea perfecta entre estas dos corrientes. Entonces aún ahí vamos a tener algún nivel de radiación. Entonces, fíjense que pues esos dos tipos de antenas, dipolo y loop, pues emergen a partir de una deformación que uno aplica sobre una línea de transmisión. Entonces vamos a hacer el análisis de esta antena. Primero en su variedad, llamémosla pequeña, es decir, que el perímetro es mucho menor que la longitud de onda. Y a partir de allí pues vamos a obtener ya algunas pautas para hacer el análisis en este caso el loop resonante. Bien, lo primero es definir la corriente. Pues como hemos dicho, si queremos calcular los campos, una de las maneras fáciles es primero escribirse la ecuación de la corriente. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿No? ¿Seguro? Bueno, aquí estoy para responder sus preguntas. Bueno, ok. Bien, entonces esta corriente tiene dirección azimutal, ¿sí? Fíjense que estamos considerando nuevamente el efecto de propagación en la línea de transmisión y el hecho de que hay una onda estacionaria, porque aquí también hay una onda estacionaria, precisamente por la terminación en cortocircuito. En este caso, pues la reflexión es invertida, llamémosla, ¿sí? De manera que pues uno puede escribir esta vez la corriente en función del coseno y no del seno, porque pues vamos a tener una variación diferente. Veamos entonces cómo sería el análisis aquí a partir de esa forma de la corriente. ¿Hay preguntas antes de pasar? ¿Sí? Claro, aquí también tenemos un efecto capacitivo. Y eso pues afecta, a veces es positivo. De hecho, una de las cosas que vamos a ver es que cuando este loop no es resonante, de hecho su impedancia de entrada es inductiva, ¿sí? Entonces esa impedancia de entrada inductiva se puede compensar muy bien a través de esta capacitancia para hacerlo resonar a una frecuencia diferente, ¿sí? Entonces vamos a verlo en un momento, pero sí, efectivamente aquí hay un efecto capacitivo. Bueno, entonces aquí tenemos ya el sistema coordenado y las variables de interés. Tenemos A, que nos denota el radio del loop, B, que es el radio del alambre, la sección transversal, ¿sí? Aquí pues uno se puede calcular para el campo lejano, puede calcular el campo eléctrico o el magnético, cualquiera de las dos nos funciona. Aquí resulta pues un poco más directo el cálculo del campo magnético, usando pues una de las integrales de radiación que ya calculamos en una clase pasada, donde básicamente J cruz, dirección de observación, nos determina la dirección del campo magnético generado, ¿no? Bien, aquí pues lo que hacemos es insertar la forma de nuestra corriente. Aquí recordemos que en una dirección de observación dada, nosotros consideramos que esa dirección de observación, o el punto de observación mejor, está tan alejado que las líneas que van desde cualquier punto de nuestra antena a ese punto pues son paralelas, y en ese caso vamos a considerar esta diferencia de fase, es decir, la señal recibida, pues si consideramos primero una fuente en el origen, pues esta señal va a estar retrasada respecto a esta, y esta señal va a estar algo adelantada respecto a la señal del origen. Ese factor de fase es
Nosotros recordábamos allí que se escribe como está aquí, es este factor precisamente. ¿Sí? Y bueno, aquí tenemos la forma de la corriente, dirección phi, y la integral uno la hace obviamente sobre el contorno de nuestro loop. ¿Sí? Es decir, aquí pues vamos a suponer en este primer análisis que la corriente fluye a través de un hilo infinitesimal, es decir, que la integral que era de volumen pues vuelve una integral de línea sobre aquel contorno. Bien, recuerden que es, para aclararlo un poco, recordemos que es simplemente e a la j k r.r', es decir, es el que nos dice cuál es este desfase, es este punto, que fíjense es básicamente proyectar este vector, el vector de posición de la fuente respecto, o proyectarlo sobre el vector de dirección de observación. Entonces nuevamente pues estamos simplemente dándole el valor específico ya para esta geometría. Entonces aquí el problema es que es un poco más complicado, ¿no? Debido a que las corrientes están cambiando en dirección. Eso no pasaba en el caso del dipolo, todas las corrientes iban en Z, entonces era mucho más fácil. La parte vectorial pues salía, era un factor constante. Aquí no, aquí pues el vector phi unitario cambia con la posición. Entonces tenemos que hacer un poco usar un poco de identidades y hacer la expansión. Entonces aquí lo tenemos, ¿sí? Lo primero es pues expresar ese vector phi unitario prima que depende de la posición, ¿sí? Por ejemplo, phi unitario prima aquí, si ustedes se dan cuenta, va en dirección Y a medida que vamos rotando. Si estamos en 90 grados, phi unitario prima va en dirección menos X, aquí va en dirección menos Y, aquí va en dirección X. Entonces el primer paso es transformar o escribir ese vector variable en términos de dos vectores constantes, y eso es lo que está hecho aquí. Aquí está escrito ese vector phi prima en términos de los vectores phi unitario y rho unitario, que dependen únicamente de el punto de observación, no dependen de ningún otro elemento. En general, habría que incluir también el vector r unitario, ¿sí? Es decir, simplemente estamos haciendo una transformación de coordenadas, este vector en términos de la coordenada local aquí a los vectores esféricos del punto de observación. Sin embargo, esta componente no la consideramos porque pues al final se está haciendo un producto cruz con R, entonces no interviene allí. Bueno, bien, esta integral pues ¿sí? No, esta es la dirección de observación, ¿no? Entonces cuando uno mira aquí, uno tendría estos tres vectores unitarios. Uno pues es R, que va justo en esa dirección, ¿sí? Uno tendría el vector phi unitario, que va, más o menos lo que hace es ir alrededor de esta circunferencia. Este sería phi unitario, ¿sí? Y teta unitario, que va a lo largo del meridiano, ¿sí? En este punto, que es más o menos la circunferencia que está centrada aquí y que pues va a lo largo de un meridiano. Imaginémonos el meridiano básicamente, y este sería un paralelo. Entonces estamos expresando este vector phi unitario prima en términos de esta base, que es constante porque depende únicamente del punto de observación, lo estamos suponiendo constante, ¿sí? El problema aquí con esta es que depende, como aquí estamos haciendo el barrido sobre la variable phi prima, pues este vector va a variar con la posición, mientras que luego de esta transformación estos vectores ya son constantes, ¿sí? Bueno, entonces aquí estas integrales ya son bastante simples de evaluar. Tenemos aquí los resultados, ¿sí? Nuestro campo magnético lejano en función de la dirección de observación, pues básicamente se va a escribir como el ángulo phi unitario cruz R unitario, ¿sí? Que ustedes saben que esto pues nos da el ángulo teta unitario, ¿sí? Si recordamos que este es phi unitario, este es R unitario, entonces cuando hacemos este producto cruz tenemos efectivamente teta unitario, y pues la integral se evalúa sin mayor inconveniente, ¿no? Es la integral de seno, coseno, no hay problema allí para evaluarla.
Entonces, esta sería la forma del campo radiado, donde ustedes ven que el factor de forma es idéntico al del dipolo eléctrico, es sen teta, sobre todo el dipolo eléctrico corto, ¿sí? Nuevamente, este loop que estamos suponiendo pequeño, porque es que, bueno, me faltó mencionar esa parte allí, estamos suponiendo que es pequeño, ¿sí? Fíjense que aquí estamos suponiendo que la corriente es constante. La corriente es constante y es simplemente va a lo largo de φ'. Entonces, en este caso, nuestro campo generado tiene la forma sen teta, ¿sí? ¿Por qué arrancamos con el loop pequeño? Pues porque nos da una idea del desempeño, pero también porque el loop resonante, es decir, cuando nosotros consideramos la variación cosenoidal de la corriente con el ángulo, pues esa integral no se puede evaluar en modo cerrado, ¿no? Entonces estamos considerando una corriente constante alrededor del loop, dada por esta forma que tenemos aquí. Bien. Entonces, esta sería la forma de campo. Muy similar, el loop pequeño, entonces la conclusión es que genera campo máximo en el plano del loop, en esas direcciones. Y es, pues, una antena omnidireccional, ¿sí? Básicamente tenemos cobertura constante en el plano horizontal allí. Uno podría calcular el campo eléctrico, ¿sí?, usando la regla de la mano derecha. Si H está en dirección teta, entonces ustedes se dan cuenta allí que debería estar en dirección menos φ el campo eléctrico, y con este menos entonces nos da algo así como K pi por A cuadrado sen teta. Nos aparece un vector φ unitario y aparecería también multiplicada por la impedancia de espacio libre, pues usando la regla de la mano derecha allí. De todos modos, pues en el campo lejano E y H dan la idéntica información, entonces no necesitamos sino uno de ellos para hacer el análisis que sigue allí. Bueno, aquí es importante introducir una propiedad que es dualidad. Habíamos mencionado la dualidad cuando estudiamos las líneas de transmisión ya físicas. Vimos que las ecuaciones de Maxwell eran invariantes respecto a unas transformaciones donde uno sustituía la corriente eléctrica por magnética, epsilon por mu y todas estas que vimos en la tabla. Y estamos viendo aquí un fenómeno similar, y es el siguiente. Nosotros, para el análisis de nuestro dipolo infinitesimal, encontramos que un dipolo en dirección z produce un campo eléctrico con esta forma y va en dirección teta. Ese fue el resultado de nuestro análisis allí. Una corriente muy corta genera un campo eléctrico a lo largo de los meridianos. Ahora acabamos de encontrar que este loop de corriente, ¿sí?, genera primero la misma forma de campo, ¿sí?, sen teta, y segundo, también la dirección es la misma, es teta unitario la dirección. Lo que pasa es que es para H, ¿sí? Entonces por eso que aquí también estamos viendo la propiedad de dualidad. Es decir, nosotros tomamos la solución que encontramos al dipolo eléctrico, es decir, una corriente eléctrica vertical produce un campo eléctrico a lo largo de los meridianos. Haciendo la transformación de dualidad encontramos que una corriente magnética vertical produce un campo magnético a lo largo de los meridianos, ¿sí? Es por eso que a este loop de corriente pequeño también se denomina dipolo magnético, porque pues fíjese que en el uso de los términos corresponde exactamente a lo que sería una corriente magnética, si llamáramos, si existiera pues una corriente magnética, ¿no? Hasta el momento pues no se ha encontrado que exista, pero el comportamiento es el de efectivamente esa entidad si existiera, ¿sí? No, aquí estamos hablando de cómo las corrientes producen el campo, ¿no? Estamos hablando de esa antena en transmisión. Entonces, acabamos de encontrar que esta corriente, así, constante azimutal, nos produce un campo magnético que básicamente, bueno, va hacia arriba o hacia abajo, dependiendo del signo como uno tome, pero va en esta dirección. Es decir, va circulando, ¿sí? Eso es lo que encontramos. Y se hace cero aquí. Aquí sí se hace cero, porque
en esta dirección para cada corriente existe su simétrica que cancela exactamente ese campo, ¿sí? Por ejemplo, para esta existe esta y cancela el campo. Ya, es un uso de términos, vamos a verlo aquí vamos a verlo aquí en apuntes. Entonces, primero partamos de lo que ya encontramos. Acabamos de encontrar que esta corriente eléctrica produce un campo eléctrico que es así. Esto es I eléctrica, llamémosla, y este es el campo E. Bien. Ahora acabamos de encontrar algo similar. Y esto sigue siendo una corriente eléctrica, pero esto es ahora H. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer aquí es aplicar aquellas transformaciones de dualidad que para que recordemos, voy a volver a mostrar aquí. Te recordemos que son transformaciones que dejan invariantes las ecuaciones, es decir que si algo es cierto, cuando usted le aplica esta transformación sigue siendo cierto. Eso es básicamente lo que significa, ¿no? Y esas son las transformaciones. Cuando usted tiene E, lo reemplaza por H. Si tiene H, lo reemplaza por E. Y hace estos reemplazos sobre los parámetros constitutivos. Y para no confundirlo, no inserté las respectivas a las fuentes, pero en este momento sí tenemos que hacerlo. Siguiendo este mismo principio, cuando uno tiene J, lo reemplazaría por M. Y M lo reemplaza por menos J. ¿Sí? Lo que pasa es que no sabemos qué es M, por eso no había querido hablar de ello, pero fíjese que este caso nos va a decir exactamente qué es M. ¿Sí? Entonces, lo que nosotros hacemos allí es pasar de esta situación a la que llamaríamos dual. Entonces, la situación dual es esto que era una corriente eléctrica, lo llamamos corriente magnética, o M, y esto que es E lo llamamos H, ¿no es cierto? Entonces la dualidad nos dice que esto sigue siendo cierto, suponiendo que esta fuente existiera. Entonces, fíjense que esto que encontramos aquí, simplemente haciendo la transformación de dualidad del resultado para el dipolo infinitesimal de corriente eléctrica, es idéntico a esto, que es lo que encontramos en nuestro loop de corriente. Este fue el resultado de nuestro análisis. Entonces, para que esas dos cosas sigan siendo ciertas, estos dos elementos tienen que identificarse uno con el otro. ¿Sí? Es decir, un loop de corriente se comporta exactamente como una corriente magnética infinitesimal. ¿Sí? Entonces, por eso también se le denomina dipolo magnético. De pronto han escuchado ese término y es debido a este comportamiento allí. Bien. Sí. Ok, en la dirección del eje, ¿sí? Fíjese que uno tiene aquí debería ser la circunferencia, sí, sí. O bueno, tal vez no la deformemos, se ve mejor así. Entonces fíjese, supongamos que este loop está exactamente en esa posición y nosotros estamos observándolo desde la dirección normal muy lejos. Entonces dijimos que en nuestra suposición de orden cero de la corriente es constante en el loop, ¿no? Eso significa que si usted está muy lejos, usted ve el campo de esta corriente, pero también ve el de esta. Y como tienen dirección contraria, ese campo se va a cancelar. Fíjese que cuando usted está muy lejos del origen, esas fuentes todas se ven en un punto, muy cerca, en el origen. ¿Sí? Usted no logra ver la geometría del loop, no ve nada, simplemente ve que esta corriente se cancela con esta, y esta con esta, y pues cada corriente se va a cancelar con su antipodal allí. Entonces eso solo sucede en dirección normal, ¿no? En otras direcciones, de hecho acabamos de ver que el máximo sucede en dirección del plano del loop, y es precisamente porque en esta dirección
el desfase entre el campo producido por este y por este es máximo, entonces no se cancelan exactamente o tan exactamente como lo hacen en la dirección normal, ¿no? Mientras que en dirección normal todos llegan con la misma fase, en la dirección del plano horizontal el desfase es máximo entre ellas y eso hace que no se cancelen exactamente. Bien, entonces este sería el comportamiento para el loop o dipolo magnético, ¿sí? Aquí encontramos unas magnitudes definidas, nuevamente aplicando dualidad de las ecuaciones, pues les voy a dejar solo el resultado y es que pues el momento magnético, ¿sí? Se puede calcular a partir de este parámetro que sería S, donde S es la superficie del loop, omega es la frecuencia de operación, mu pues es la permeabilidad del medio y es proporcional a la corriente del loop. Entonces, ¿por qué es útil esto? Porque ustedes saben que el campo debido a un dipolo cualquiera pues se calcula a partir del dipolo eléctrico. En este caso ustedes toman el vector del dipolo eléctrico, hacen una proyección sobre la dirección de observación y se pueden calcular en modo muy sencillo ese campo. Entonces, todo lo que uno sabe sobre el dipolo magnético se vuelve válido para este dipolo magnético y pues se simplifica el cálculo de esos campos. No solo eso, sino que lo va a generar, lo que pasa es que fíjese que nuestra definición aquí es muy llamémosla formal, es decir, nosotros estamos usando aquí un procedimiento puramente de lógica formal para llegar a lo que significa esa corriente magnética, ¿sí? Nosotros partimos de algo que vimos, esto sí es experimental, es decir, una corriente genera este campo. Sabemos también que la dualidad funciona, es decir, que cuando uno transforma eso, haciendo las sustituciones del lenguaje correspondientes, sigue teniendo algo cierto, es decir, que esto debe ser cierto, pero encuentra que esto es idéntico a algo que encontramos nuevamente, esto es resultado de nuestro análisis. Entonces, estas dos fuentes, al generar el mismo campo, pues deben ser la misma fuente, ¿sí? Porque son, entre otras cosas, son pequeñas, tienden a ser puntuales, entonces, pues deben ser la misma fuente. Entonces es puramente formal esta identificación del loop como una corriente magnética, porque en principio la corriente magnética no existe, ¿no? No. No, yo lo definiría simplemente la corriente magnética infinitesimal como la que me genera este campo magnético a lo largo de los meridianos. ¿Sí? ¿Sí? Fíjese que esto tiene una particularidad y es que el campo magnético aquí no es solenoidal, no hace ciclos cerrados. O sea, sí los hace, pero el problema es que si uno ve aquí arriba, el campo va en esta otra dirección, ¿sí? Y aquí se hace cero. Cuando usted ve la corriente eléctrica, el campo magnético circula alrededor de la corriente y es constante en magnitud, de hecho. Entonces la corriente eléctrica genera un campo magnético solenoidal perfectamente. Aquí el campo magnético sigue siendo solenoidal, eso es cierto porque nos lo dice la ecuación de Gauss, divergencia de B es cero, pero hay que ver que el campo se hace cero aquí en estos puntos. Entonces eso sería lo que le permitiría a usted identificar si eso se está comportando como una corriente magnética o no. ¿Sí? Bueno, bien, aquí tenemos el cálculo de la impedancia de entrada, que es un parámetro de interés allí. Pues la resistencia de radiación se calcularía simplemente como la integral del vector de Poynting sobre una superficie muy grande, pues a partir de esa ecuación. Lo que pasa es que esa integral pues es bastante sencilla, ¿sí? Entonces aquí tenemos ya el resultado, donde es la integral de seno de teta al cuadrado, porque tenemos que tener el campo al cuadrado multiplicado por el factor de forma. Básicamente estamos haciendo la integral de seno al cubo de teta. Entonces pues no vamos a ver el álgebra allí, ustedes ya saben posiblemente mejor que yo hacer esas integrales allí. Entonces tenemos aquí el resultado que nos dice básicamente que la resistencia de radiación que uno va a detectar desde los terminales de la antena pues depende, como uno esperaría, de su dimensión eléctrica. Esto es el área
eléctrica de la antena al cuadrado. Esta es superficie, ¿sí? Está dado como pi por a al cuadrado, ¿sí? Esta es la longitud de onda al cuadrado, está elevada al cuadrado, y eso nos dice que básicamente si tenemos una antena muy pequeña, su resistencia de radiación va a ser muy pequeña también. Tiende a cero, ¿sí? Para un loop pequeño esto tiende a cero, y su resistencia de radiación va a ser pequeña. Eso es molesto, ¿no? Una resistencia de radiación pequeña, recordemos que siempre aparece en serie con la resistencia de pérdidas de su antena, de manera que si la resistencia de pérdidas domina, pues la eficiencia va a ser minúscula, ¿sí? Recordemos nuestro modelo de antena, de hecho está aquí. Usted tiene la resistencia de pérdidas en serie con la resistencia de radiación. Si esta resistencia ya de entrada es pequeña, pues no hay mucho que hacer. La resistencia de pérdidas se va a llevar la mayor parte de la potencia que esté aceptando esa antena. Bueno, ahora aquí, ¿sí? Bueno, sí, esa es una buena pregunta. Pues básicamente uno tendría que el perímetro, es decir, pi por diámetro, debe ser alrededor de 1/10 de longitud de onda, por ejemplo, ¿sí? Es decir, un loop pequeño es aquel en el que la variación de la corriente sobre el loop es despreciable, ¿sí? No hay, o sea, ese factor de propagación que vimos en la línea de transmisión, pues no se ve aquí. Bueno, aquí tenemos algunas expresiones que consideran ya la resistencia de pérdida para el loop desde el punto de vista de el efecto piel, ¿sí? Que pues tiene que ver con el análisis que hicimos para las líneas de transmisión físicas. Ahí vimos que pues uno podía calcular la potencia disipada en ese metal. Aquí estamos pues simplemente reutilizando esas fórmulas, y pues uno ve que pues hay que considerar ahí explícitamente el radio del conductor, ¿no? Recordemos que B es el radio del conductor, entonces un radio pequeño nos va a llevar a resistencias grandes, ¿no? Básicamente pues tenemos una sección transversal reducida para conducir la corriente, pues va a haber mayores pérdidas, ¿no? Entonces los hilos gruesos son mejores aquí desde el punto de vista de la eficiencia. Bien, aquí tenemos una fórmula también que nos permite calcular la inductancia de entrada de ese loop, ¿sí? Pues una fórmula que parte de un análisis bastante aproximado, bastante idealizado, entonces pues no vamos a verlo, simplemente vamos a poner los resultados aquí, pero pues es importante tener en cuenta que ese loop pequeño, si uno lo ve simplemente como una línea de transmisión terminada en corto, pues nuestro análisis predice que vamos a encontrar una inductancia allí, ¿no? Si nosotros estamos en la carta de Smith, arrancamos en el cortocircuito, que es donde ustedes lo pondrían. ¿Dónde? ¿Aquí? ¿Aquí? ¿O aquí? Aquí. Aquí está el cortocircuito, ¿no? Entonces esta es nuestra impedancia justo en el extremo del loop. Ahora nosotros lo que estamos haciendo es devolvernos un poco desde el loop. Entonces empezamos a girar en esta dirección. Y entonces mientras yo no gire lo suficiente, digamos me quedo por aquí, lo que vemos es una inductancia, ¿no? Entonces efectivamente es lo que vamos a ver. ¿Cuándo dejamos de ver una inductancia? Si nos movemos hasta este punto, que sería pues aproximadamente lambda cuartos, ¿sí? Si damos una vuelta completa a lambda medios, volvemos a encontrar nuestro cortocircuito allí. Entonces, pues lo importante es ver que nosotros para un loop pequeño estamos en esta zona y es donde tenemos un comportamiento fuertemente inductivo. Es decir que el modelo circuital de ese loop pequeño es esa resistencia compuesta por pérdidas y radiación en serie con una inductancia, y es claro que ese dispositivo pues no va a resonar en general a la frecuencia que usted quiere, y es por eso que se hace necesario casi siempre insertar una capacitancia en paralelo, ese shunt aquí, que pues logre impedancia de entrada real a la frecuencia que a uno le interesa, ¿no? Entonces uno se hace el cálculo cuál es el valor de capacitancia necesario, y esa sería una manera de pues de hacer utilizable esta antena a pues frecuencias de operación bajas, ¿no? Ahora, hay que decir que la resistencia de radiación, ¿sí? La resistencia de radiación, el hecho de que sea pequeña es una limitación bastante fuerte de esta antena, ¿sí? Nosotros podemos hacer un cálculo relativamente, bueno, pero no, aquí ya se ve que el orden es cuadrático.
Entonces, la primera pregunta es cómo mejorar esa situación. Entonces, efectivamente sí hay maneras de mejorarlo. La más efectiva es aumentar el número de vueltas del loop. ¿Cuál es el efecto de aumentar el número de vueltas del loop? Si nosotros consideramos que la corriente sigue siendo constante, incluso si tenemos varias vueltas, ¿sí? Entonces imaginemos un loop así un poco separado que parece más una hélice, pero con unas vueltas bastante cercanas entre sí. Entonces ustedes se dan cuenta que el campo que se genera, el campo lejano, pues se va a multiplicar por n, ¿no es cierto? Simplemente porque esta corriente ya no se ve sola, sino que se ve junto a las de todas las demás vueltas de ese elemento. Ahora, si el campo se multiplica por n, la potencia se multiplica por n al cuadrado. Entonces, esa simple operación de aumentar el número de vueltas hace que para la misma corriente se genere una potencia que es n cuadrado veces la inicial. Entonces estamos aumentando en modo efectivo la resistencia de radiación de este dispositivo. Ahora bien, nada es gratis, ¿no? Porque si usted alarga el cable, pues tiene más pérdidas aquí, pero la tasa de crecimiento es menor. Porque pues cuando usted alarga un cable, si usted duplica la longitud del cable, pues las pérdidas básicamente se duplican, ¿sí? Mientras que aquí hacer un segundo loop multiplica la potencia por 4. Entonces podemos decir que la mejoría en eficiencia crece con n, con el número de vueltas. Entonces sí es un modo efectivo de hacer más utilizable esta antena. Lo que pasa es que tiene como supuesto que la corriente es razonablemente constante sobre todas las vueltas, entonces no funciona ya después de haber agregado 10, 20 vueltas, porque allí empieza a hacerse notable el desfase entre las corrientes que van en ese loop, ¿no? Sí. Correcto. Va por n cuadrado. Y la de pérdida va por n. Esta resistencia de pérdida iría por n. Bien. ¿Sí? Sí, sí. Lo que pasa es que esta multiplicación aquí de la potencia por n cuadrado funciona solo si se cumple el supuesto, y es que la corriente es constante en todas las vueltas. O sea, todo, siempre va con la misma fase, digamos. El problema es que a medida que uno agrega más vueltas, se empieza a hacer notable el desfase. Entonces no funciona, pues, para n es muy grande. De todos modos, sí se emplea, ¿no? Algunos receptores emplean justamente loops de muchas vueltas, incluso algunos con ferritas adentro, pues para mejorar también el factor de calidad allí. ¿Sí? Pues aquí tendríamos que calcular la impedancia de entrada, ¿no? Es decir, usted tendría aquí R total más J omega L. Esto lo multiplicamos por 1 sobre J omega C. Luego tenemos la suma de esos, entonces 1 sobre J omega C. Y esto lo tenemos que hacer real, ¿no? ¿Sí? Es decir, ese es el ejercicio. Eso es lo que habrá que resolver allí. Entonces, pues bueno, ahí lo pueden hacer. Decir, no me atrevo a decir ahorita que es 1 sobre raíz de LC la frecuencia de resonancia. Debería ser porque pues al final esto es un circuito LC serie y la resonancia no importa desde qué par de terminales estoy viéndolo, entonces debería ser esa la frecuencia. Pero les queda como ejercicio allí. ¿Sí? De todos modos, pues es importante tener en cuenta que estos parámetros en principio se pueden medir si es que no resulta exacta, porque estas fórmulas tienen muchos supuestos, ¿no? Eso es algo que hay que tener en cuenta allí. Entonces, una medición normalmente es más acertada allí y le permite a uno mejorar este valor de capacitancia para hacer resonante su loop. ¿Sí? Ahora, esta capacitancia, como mencionaba su compañero antes, pues de hecho se puede parcialmente controlar a través de esta discontinuidad aquí. Por ejemplo, si estos alambres están muy juntos entre ellos, la capacitancia de entrada allí tiende a ser mayor. Y de hecho en algunas circunstancias es posible generar esa capacitancia únicamente con esa terminación allí. ¿Sí?
porque los valores pues a veces no son tan grandes, ¿no? Todo depende de la frecuencia de operación. Bien, esto es para el loop pequeño que es usado, se usa, ¿no? Ustedes me imagino que han visto loops pequeños en operación, ¿o no? ¿Sí los han visto? La antena M, ¿sí? Ustedes tienen un aro que tiene un perímetro que debe ser por ahí 30 centímetros y AM estamos en longitudes de onda de cientos de metros, ¿sí? Entonces ese es un ejemplo de loop pequeño y se usa, ¿no? Quiere decir que cuando uno tiene una antena pequeña es preferible un loop pequeño que un dipolo pequeño. Por ejemplo, para el dipolo no existe, bueno, sí existe el análogo y es ponerle hilos cercanos, pero pues esto es un poco más difícil de lograr en la práctica que simplemente hacer más vueltas para el loop, ¿sí? Entonces, normalmente para antenas pequeñas se usa más el loop. Claro que sí, sí. Aquí, bueno, es algo que sí, se me había pasado y es, cada vez que usted hace un loop, aumenta aquí, existe un efecto parásito y es una capacitancia entre estos elementos aquí. Entonces, ese es otro de los aspectos a tener en cuenta también. Si hay muchas vueltas, quiere decir que esta capacitancia se agrega allí. Y eso no es beneficial en realidad. Esto va a ser perjudicial normalmente, ¿sí? Porque de alguna manera lo que va a suceder es que va a modificar la distribución de las corrientes en las vueltas, ¿sí? Va a hacerla cada vez menos constante porque va a causar un retraso, digamos, de la señal que se está propagando allí. ¿Pregunta? Sí, o sea, uno podría ahí plantear un modelo distribuido, digamos, ¿sí? Y eso es precisamente lo que hace que la señal y la corriente ya no se mantenga constante, va a ir variando a lo largo del perímetro. Entonces es un problema, ¿no? Ahí está uno en la contradicción típica en que, por ejemplo, si los hilos son muy gruesos, entonces tienden a tener una capacitancia mayor entre hilo e hilo. Pero si los hago muy delgados, entonces las pérdidas son grandes, ¿no? Entonces ahí pues uno tiene que tratar de manejar eso de la mejor manera. Lo que pasa es que al final, básicamente el beneficio de hacerle más vueltas normalmente es muy superior al perjuicio de estas capacitancias, ¿sí? Entonces de todos modos se usa mucho. Bueno, aquí tienen otro ejercicio para que miren. Ahí está, miren, el ejercicio. Calcule el valor de CS que permite hacer la sintonización, ¿sí? Y ahí también es útil que calculen la resistencia neta que presenta esta antena loop a a una frecuencia de operación baja. Ustedes tomen algunos valores allí, ¿sí? Por ejemplo, consideremos la antena M. Consideremos la antena M, podría ser, ¿sí? Comparen el diseño con una vuelta, con n vueltas, ¿sí? Ahí tienen todos los datos, saben que el cable es de cobre, supongan que pues es macizo. De hecho, el cable trenzado ayuda en esa dirección. O sea, el cable trenzado, entre otras cosas, también permite una mejor distribución de la corriente sobre una superficie mayor. Entonces hace mejor la conducción allí. Pero vamos a considerar un cable macizo. Bueno, entonces veamos la antena loop resonante. La antena loop resonante está caracterizada por básicamente lograr un desfase total de las corrientes alrededor del perímetro. ¿A qué me refiero con esto? Nosotros dijimos, pues recordemos que aquí tenemos nuestra línea de transmisión, esta sería la terminación, encontramos que la corriente es máxima aquí en este extremo porque es un punto de cortocircuito. Entonces nosotros configuramos nuestro loop de manera que en este punto la corriente nuevamente vaya en esa dirección, ¿sí? Esa es la idea de base, porque en esa circunstancia, fíjense, pues la longitud de este medio perímetro, este semiperímetro es lambda medios, ¿no es cierto? Si nuestro semiperímetro aquí es lambda medios, entonces la corriente sobre esta extensión precisamente cambia de dirección.
y esas corrientes están en dirección contraria, si ustedes lo ven allí, desde el punto de vista de la línea de transmisión, ¿no? Es decir, esta corriente aquí aparece así y aquí debería ir en esta dirección. Sin embargo, el desfase que se causa debido a esta línea de transmisión, pues hace que vaya en dirección contraria. Entonces, esa es la idea de base para lograr la resonancia en este caso, y es la corriente más fuerte de todo el circuito, que es esta, viene reforzada por otra que aparece justo en el extremo contrario. Y si ustedes lo ven, esta situación es totalmente contraria, porque en este caso la dirección en la que esas corrientes se interfieren constructivamente, en este caso va a ser la normal, ¿sí? En esta dirección, usted básicamente, si usted está en la dirección normal, usted ve una corriente muy grande aquí y ve otra corriente muy grande aquí, y esas dos corrientes van a generar un campo que se refuerza, se duplica en su punto de observación si estamos arriba, ¿no? En otras direcciones va a ser menor el campo, ¿sí? Por ejemplo, en esta dirección las corrientes tienen la misma fase o la misma dirección, digamos aquí, pero este desfase adicional va a hacer que tiendan a cancelarse, ¿sí? En otras direcciones, pues vamos a ver ya por qué también se tiene campo pequeño. Entonces, antes de seguir, preguntas, veo que hay preguntas. Entonces, sí, sí. De pronto veámoslo aquí y arranquemos nuevamente con el loop pequeño, ¿no? En el loop pequeño, este es el loop pequeño, y precisamente por ser pequeño, tenemos que la corriente es constante a través suyo. Pero constante aquí significa desde el punto de vista de la línea de transmisión, es decir, tenemos una dirección de giro constante, ¿sí? Entonces esto es, lo primero es decir que aquí no hay desfase entre las corrientes, ¿no es cierto? No hay desfase, es decir, todas esas corrientes, cuando tenemos el máximo, fíjese que todo está en estado estacionario sinusoidal, está oscilando. Cuando estamos en el pico positivo, entonces tenemos exactamente todas esas corrientes yendo en esa dirección. Cuando estamos en cero, todas están en cero, y eso es lo que va a suceder. Ahora, cuando este loop se hace muy grande, entonces resulta que la señal tarda un cierto tiempo en desplazarse de este punto al contrario, ¿sí? En el caso extremo, podemos decir que esta distancia es exactamente lambda medios desde el punto de vista de la línea de transmisión. Luego la corriente ya debe aparecer invertida. Eso quiere decir, debe ir hacia allá. Y por esa misma razón, al estar aquí a 90 grados, como la corriente aquí es máxima, aquí debe ser cero, ¿sí? Entonces tenemos corrientes que se reducen allí. Entonces esta es pequeña, de hecho debe aparecer invertida, y esta se hace pequeña. Y lo mismo tendríamos abajo, ¿cierto? Entonces esta sería la diferencia entre ese loop resonante no funcionó, ¿no? Bueno, faltaba todavía otra. Bueno, vamos a dibujarlos. Aquí es cero y aquí tenemos corriente hacia allá. Entonces esta es la gran diferencia entre un loop pequeño y un loop resonante. Aquí, fíjense que estas corrientes, pues las más intensas se refuerzan mutuamente. Pregunta, perdón, allá atrás. Ah, bueno. Pues si uno considera que esto sigue funcionando como línea de transmisión, que es nuevamente una suposición de primer orden, o sea, uno dice esto sigue siendo una línea de transmisión, entonces necesitamos que esto sea lambda 0 medios, ¿sí? Semiperímetro, o lo mismo, el perímetro del loop es lambda. Ah, en el centro sí, si usted está aquí, efectivamente el campo es cero, ¿no? Efectivamente el campo es cero, y eso no es un problema, ¿no? Póngase ahora usted en la posición de alguien que está muy lejos, viendo el loop así como está. Fíjese que en esa dirección, esta corriente produce un campo que se refuerza con este, ¿no es cierto? En dirección normal muy lejos, ¿sí?
Estas también, esta se refuerza con esta y esta con esta. Lo que pasa es que de alguna manera hay cancelaciones allí, pero estas dos permanecen. Entonces, lo importante aquí es que está configurado el loop de manera que las corrientes más fuertes se refuerzan entre sí. Y esta vez, a diferencia del loop pequeño, ese refuerzo sucede en la dirección normal al loop. ¿Sí? Entonces pasamos de tener una antena que era omnidireccional, como en el caso anterior, a una antena que tiende a ser broadside, es decir, una antena cuyo máximo de radiación es normal a la superficie o al plano de la antena. ¿Sí? Ahora, lo que pasa es que, como esto es plano, no hay manera de distinguir arriba o abajo, entonces uno tiene también radiación en dirección inferior, ¿no? Eso dicta la simetría. Pregunta. ¿Perdón? El ancho del haz, buena pregunta. Ya vamos a analizar ese aspecto, sí, ya en un momento. Uno podría poner un plano de tierra, claro, aquí. Sí, entonces uno debería controlar cuál es la distancia. Fíjese que lo que querríamos básicamente es que haya un arreglo en fire en esta dirección, ¿sí? Pero también vamos a verlo en un momento. Lo que pasa es que ¿qué hora es? Creo que se me hizo. Corchos. No, tenemos tiempo todavía, un momento. Bien. Entonces vamos a ver, primero vamos a responder esas dos preguntas, es decir, ¿qué sucede cuando estamos ya tratando de determinar el ancho de haz? Entonces, ¿por qué es útil ese modelo? Este modelo que tengo dibujado aquí, porque me permite también hacer un análisis aproximado de cómo va a ser el campo radiado por esa antena. Fíjense que nosotros aquí tenemos este resultado. Las corrientes más importantes desde el punto de vista de radiación son esta y esta. ¿Sí? Las demás son en comparación despreciables y de hecho tienden a cancelarse de alguna manera. ¿Sí? Entonces, esta antena tipo loop podemos modelarla primer orden simplemente como un par de dipolos. Entonces tenemos un dipolo aquí y otro dipolo aquí, y son dipolos resonantes, ¿sí? Es decir, nosotros pasamos de esta antena así, vamos a deformar esto, cortamos aquí y lo extendemos hasta aquí, cortamos aquí y lo extendemos hasta aquí, y aquí igual. Y fíjese que las corrientes más importantes permanecen donde estaban. Se mueven las otras, ¿no? Seguimos teniendo una corriente máxima en el centro porque este sigue siendo el punto de corto, la corriente es máxima. Esto, como estamos justamente lambda medios atrás, sigue teniendo la corriente máxima allí. Y entonces esta antena loop básicamente va a generar el campo de un arreglo de dos dipolos. ¿Sí? Es decir, nuestro campo se puede escribir aproximadamente como el factor del dipolo, que dijimos que es sen teta a la 3 medios aproximadamente, era la fórmula aproximada allí, y tendríamos el factor de arreglo para dos elementos que son este y este, es decir, tengo que considerar cuál es la distancia entre esos dos elementos. Respecto a la excitación, esos dos tienen la misma amplitud, que es nuestra suposición, es decir, tengo una línea de transmisión, lambda medios atrás es exactamente igual todo, la misma corriente, misma dirección. La fase también es igual, esos dos elementos están en fase porque acabamos de ver que las corrientes están en fase, ¿sí? Entonces es un factor de arreglo allí, donde en este caso lo único que hay que tener en consideración es el eje, ¿no? Es decir, si este es el eje del arreglo, entonces este sería nuestro ángulo θ del arreglo. Recordemos que el factor de arreglo se expresa respecto al ángulo, o se expresa en términos del ángulo respecto al eje del arreglo. Entonces tenemos que primero definir un sistema coordenado y luego pues sí encontraríamos ese ángulo allí. Bien. Entonces, ¿cómo se calcularía este ángulo? Pues supongamos, dibujemos nuestro loop en el sistema coordenado, digamos que está así, digamos que este es el eje, no. Entonces la primera pregunta que nos surge allí, ¿es esta la elección más
la más conveniente aquí. Entonces, en realidad no lo es, ¿no? La convención más útil es aquella que nos simplifica el cálculo de la polarización. Entonces aquí estamos diciendo que esta antena loop se comporta como una corriente así y otra así. ¿Sí? Y nosotros tenemos ya una expresión muy sencilla para el campo generado por una corriente a lo largo de una línea, solo si ese eje es ¿cuál? Si es Z, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros ponemos Z aquí, pues digamos que tenemos allá, entonces tendríamos que poner Y en esta dirección. Entonces esta es una mejor selección, porque entonces el campo total se escribe como teta unitario, seno a la 3 medios a la 3 medios de teta. Este sería el factor de elemento. Y luego el factor de arreglo es un arreglo de dos elementos a lo largo del eje X. Y ese, si ustedes recuerdan, pues es básicamente un seno, ¿no? Bueno, vamos a ponerlo aquí. Y aquí tendríamos sí. Y bueno, aquí poner una constante. Entonces lo importante es que el ángulo θ A, o mejor aún coseno de θ A, que es el eje, el ángulo respecto al eje del arreglo, ¿cómo lo escribimos? Este es el ángulo que forma la dirección de observación con el eje del arreglo, pues se escribe de manera muy sencilla como r.x unitario, que es el eje del arreglo. Ese es cos θ A. Y entonces esto nos da sen θ cos phi. Entonces esto nos da la expresión para el campo radiado por esa antena tipo loop resonante en términos de el de factor del dipolo resonante y el factor de arreglo de esos dos dipolos. Un análisis similar nos permite también estimar la impedancia de entrada. Entonces vamos a ver aquí que si uno le aplica un análisis par e impar a esa estructura, lo vamos a ver en la otra clase, yo creo que ya, obtiene que la impedancia del loop resonante es aproximadamente el doble de la del dipolo. Lo que pasa es que tiene mucho sentido, porque si ustedes ven desde el punto de entrada, usted únicamente está alimentando un dipolo, ¿no es cierto? En nuestro modelo aquí tenemos que nuestra línea básicamente está alimentando este dipolo resonante. Sin embargo, aquí se genera otro con la misma corriente, ¿sí? Es decir que pues usted de alguna manera está mejorando la capacidad de radiación, es decir, para una misma cantidad de corriente de entrada obtiene un campo radiado que es el doble. Lo que pasa es que, fíjense que ahí es donde no empiezan a cuadrar las aproximaciones, porque si las corrientes se duplican, pues la potencia se multiplica por 4, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hablar un poco más de eso en la otra clase. Bueno, muchas gracias. Igual si hay preguntas.